Present Perfect. El Present Perfect es un tiempo que usamos para expresar que algo ha sucedido en un tiempo no específico, pero que tiene una conexión con el presente. Para expresar lo que ha sucedido en inglés o bien lo que estamos llamando el Present Perfect, necesitamos una combinación importante de have y has más el verbo en forma pasado participio. En este caso, have y has es un auxiliar, es decir, no tiene el significado que tiene como un verbo, que en su forma regular es tener. En este caso, significa haber, es como haber hecho algo. Y recordemos que dependiendo del pronombre se utiliza have o has. Por ejemplo, I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. De esta manera tenemos el present perfect completo. Por ejemplo, ¿cómo diríamos? He estado ahí antes. Bueno, pues sería I have been there before. O si hablamos de ella ha estado en Italia. She has been to Italy. Fíjate cómo cambia correctamente el uso de have o has según el pronombre. Como en otros ejemplos. 1. I have seen that movie many times. Siguiente. We have been there about 20 times. Siguiente. I have never been there. Has she ever seen that play? She has never seen that play before. Cuando nos expresamos en present perfect, es común que usemos y escuchemos expresiones en inglés como ever, never, for, since, already, yet, once, many times, several times, before, so far, entre otras que no son específicas, así como aparecieron algunas de estas expresiones en los ejemplos que acabamos de leer. Present Perfect Negative. Como ya mencionamos, have y has, aquí es una forma auxiliar, es decir, que no tiene un significado como el verbo tener, sino que toma el significado haber. Y para la forma negativa de este present perfect, solo agregamos la palabra not enseguida del auxiliar. Por ejemplo, I have not, she has not, we have not. Por ejemplo, aquí es común la contracción. Sería I haven't, she hasn't, we haven't. Veamos los ejemplos completos con diferentes pronombres y contracciones. I have not eaten very much. O por ejemplo en contracción. I haven't eaten very much. She has not played that before. We haven't finished. She hasn't finished. He has not accepted the offer. He hasn't accepted the offer. Present Perfect Interrogative. ¿Recuerdas las preguntas con el verbo to be, en donde intercambiamos el lugar del pronombre con el verbo? Bueno, pues ahora es parecido. Invertimos el pronombre con el auxiliar have o has. Por ejemplo, si queremos preguntar, ¿has visto a Mike? Vamos a empezar con el auxiliar. Have you seen Mike? Y siempre recuerda el signo de interrogación al final, para que nuestra pregunta quede completa y correcta. Cuando damos respuesta a este tipo de preguntas, será afirmativa y empezaremos con yes, o negativa y empezaremos con no. A esta misma parte le podemos terminar siguiendo la forma como comienza la pregunta. Vamos a ver el ejemplo. Have you seen Mike? Respuesta afirmativa, yes, I have. Respuesta negativa, no, I haven't.
Veamos otros ejemplos en afirmación, negación y las posibles respuestas. You have been to London. Have you been to London? Yes, I have. O no, I haven't. She has seen that movie. Has she seen that movie? Yes, she has. No, she hasn't. Es común usar el adverbio yet en interrogaciones. Por ejemplo, have you read that book yet? ¿Has leído ese libro? Es como, ¿has leído ya ese libro? O también el adverbio already. Have you already eaten? ¿Ya comiste o ya has comido? Ever y never con present perfect. Ever y never son adverbios de tiempo. Estos hacen referencia a un momento no específico antes del momento presente en el que nos encontramos hablando. Un ejemplo, Have you ever been to Brazil? ¿Has estado en Brasil? Estos dos adverbios siempre se colocan antes del verbo principal, que en este caso es participio. Ever se usa en preguntas de present perfect, también en oraciones negativas que contengan la palabra nothing o nobody o no one. Por ejemplo, nothing like that has ever happened in the city. Nobody has ever done that before. No one has ever got that far before. Por otro lado, never significa nunca y se refiere a nunca antes, hasta ahora, y se hace así al acompañar al present perfect. Por ejemplo, I have never been to Spain. Nunca he estado en España. A diferencia de ever, el adverbio never no se usa en preguntas y tampoco en oraciones que ya estén en negativo. For and since con present perfect. En las expresiones de presente perfecto o present perfect también podemos complementar con periodos de tiempo. Si tomamos en cuenta la duración de la acción, usamos la palabra for. Por ejemplo, algunos periodos de tiempo serían for 2 weeks, for 5 years, for a month, for a few minutes. En ejemplos, I have lived here for 3 years. I have studied here for 3 years. She has worked there for about 7 years. Cuando tomamos en cuenta el inicio de la acción, usamos la palabra since y un momento concreto. Algunas expresiones de momentos concretos serían since 1990, since yesterday, since last week, since last night, since this morning, since Monday. Algunos ejemplos completos. I have been waiting since 8 a.m. They have lived here since 1990. They have been married since 1960. I've been here since yesterday. En resumen, la palabra for indica duración o un periodo de tiempo y podríamos entenderlo como durante o por, es decir, por cierto tiempo. Y la palabra since indica el inicio de un periodo de tiempo y podemos entenderlo como desde, es decir, desde un punto o desde un momento en el pasado. Already, just, still, and yet with present perfect. Estos son adverbios comúnmente usados con presente perfecto y su significado varía según su uso en oraciones. Already se entiende como ya. Se utiliza para expresar algo que ya ha pasado. Por lo general, se pone antes del verbo en participio. Por ejemplo, I have already finished. Ya he terminado o ya terminé. She has already seen that movie. Ella ya ha visto esa película o ella ya vio esa película. He has already left.
Él ya se ha ido. Have you already eaten? ¿Ya comiste? ¿O has comido ya? Just se puede entender como acaba de o justo acabas de hacer alguna actividad. Este adverbio se usa para expresar situaciones que acaban de ocurrir. Algunos ejemplos. She just left. Ella acaba de salir o justo acaba de salir. I just ate and I'm still hungry. Acabo de comer y todavía tengo hambre. Your boss just called. Tu jefe acaba de llamar. Still. Este adverbio se puede traducir como aún o todavía. Se usa para acciones o situaciones que todavía no han ocurrido o que continúan igual. Por ejemplo, I'm still hungry. Todavía tengo hambre. She still goes to school. Ella todavía va a la escuela. They are still at the hospital. Ellos aún están en el hospital. Are you still working there? ¿Sigues trabajando ahí? Estos son algunos ejemplos junto al verbo to be y junto a otro verbo principal. Yet. Este adverbio lo entendemos como aún, todavía o ya. Se usa para expresar algo que se esperaba que sucediera, pero aún no ha sucedido. Se usa mucho en oraciones interrogativas y negativas y siempre va al final de estas oraciones. Un par de ejemplos. Have you eaten yet? ¿Ya comiste? O ¿has comido ya? I haven't eaten yet. No he comido todavía. O no he comido aún.